soy Romy Leal y en la conversación del día de hoy estoy con un cineasta venezolano que admiro muchísimo porque sabe una fortuna este hombre de historia de todo, de la humanidad, de historia de cineastas, de todo, y no podía faltarme en este nuevo ciclo. Él es Carlos Fung, es cineasta, productor y guionista. Bienvenido, Carlitos. Gracias, Romina. Bella, como siempre. Gracias por la oportunidad que me das de hablar de uno de mis temas preferidos, que me apasiona enteramente, como lo es el cine. Me da tanto gusto que desde que te he hecho la propuesta no hemos parado de hablar y es como, no, alto, Carlos, grabemos todo esto porque es la información que queremos compartir. Y hoy el tema que nos trae a conversación es que lo elegí un poco aquí mismo el director, guionista y productor. Hoy vamos a hablar con el guionista de Carlos Fung y vamos a hablar sobre cómo guionizar una idea, porque hablábamos esto, ¿no? Esa crisis, y crisis es oportunidad, y entonces, ¿cómo capitalizar todo esto que está pasando? Alguien estará queriendo contar su historia de cómo ha vivido quizás esta pandemia o de cualquier otra historia, ¿no? Uno siente todo el tiempo, ¡ay, qué buena idea sería esto! Sería una buena película, un buen guión, ¿no? ¿Cómo llevar eso al papel? Ya hemos conversado con otros guionistas también sobre temas parecidos, pero me interesa tu punto de vista sobre este tema de cómo dar ese primer paso para guionizar esa idea tan rica, tan linda que se nos ha ocurrido. Perfecto. Bueno, como tú bien lo has dicho, yo como cineasta, pues he estado muy pendiente de conocer a la perfección lo que es todas las áreas o todos los departamentos que se involucran en la producción de una película. Y por supuesto que una película no podría comenzar si previamente no existe un guión. Lo primero que necesitamos para hacer una película, un cortometraje o lo que queramos llevar a la pantalla, a la pantallita, a lo que queramos hacer, es una idea. Y esa idea necesita estar guionizada. De manera que, todo comienza con una idea que quiere convertirse en historia. Y para que esta idea nazca y nazca bien, pues debe primero tenerse muy claro qué quieres contar. Porque de eso se trata las historias, de contar sucesos, de contar hechos propios o ajenos que te hayan pasado o que te hayan inspirado otros o personas o situaciones. Por lo general uno puede sacar ideas de la vida misma, de la vida cotidiana, de cosas que te han sucedido, como ya lo dije antes, o sencillamente leíste un buen cuento, leíste una buena novela y de allí te inspiraste y dices, oh, quiero hablar una historia que se parezca a esto que me impactó, o quiero hacer un cortometraje de este cuento que me impactó y este sería mi forma de ver eso que leí. Sientes que hay mucho esfuerzo a veces en ser original, en esto que decías, ¿no? Como que capaz no buscar una idea inspirada en otra cosa, sino como, esta idea fantástica que tuve que nunca se ha contado y como el valor de la originalidad a la hora de poner ese escrito. ¿Cuán importante es para ti ser original o contar una historia? Bueno, porque a ti te gusta mucho la historia del pasado también, ¿no? Contar esas historias, sí, revivirlas. Bueno, has dicho algo muy importante. Fíjate que todas las personas que suelen ver los premios Oscar, ven que cuando van a premiar mejor screenplay, mejor guión, siempre hay dos categorías, que es guión original o guión adaptado. Y tiene mucha relación con lo que acabas de decir. La idea puede ser original, tú te has inventado una idea, o esa idea puede ser inspirada de hechos reales o hechos que te pasaron a ti o a otra persona, pero tú compones tu propia historia. Para las personas que están familiarizadas, por ejemplo, con los premios Oscar, se darán cuenta que cuando van a premiar la categoría o el renglón de guión, mejor guión, se darán cuenta que hay dos categorías, guión original y guión adaptado, mejor adaptación. El guión original, por supuesto, es el que viene de una historia generalmente ficcionada, que te ha inspirado de hechos propios o reales o ficticios, te lo inventaste y punto. Y el adaptado suele ser adaptado de una obra de alguien más, de una novela
de un cuento. Entonces hay esas dos diferencias. Cuando la historia es propia, es muy rico porque no hay, digamos, límite para la creatividad, para la imaginación del escritor, de esa idea original que le ha surgido en su mente y que va a empezar él a moldear a su real antojo. Él es el Dios en ese momento. Él va a crear un mundo, personajes, situaciones sin límites, sin mayores límites que los de su imaginación. Cuando es adaptado, es diferente, porque tiene que respetar mucho la obra original, ¿correcto? La obra en la que se está basando su guión, y allí a veces es difícil tomarse licencias para adaptar esa obra. Por eso te darás cuenta que muchas veces alguien lee primero un libro y luego va al cine a ver la película que se basa en ese libro y dice, wow, en el libro no era así, en el libro este personaje hizo aquello. Pero es que es muy difícil, también un trabajo complicado, tratar de eso, que es una novela, es un libro, una idea plasmada en letras, darle vida en imágenes. Entonces, el adaptador, el guionista que está adaptando la obra, se suele tomar licencias. Y generalmente se toma licencias con la autorización del autor, si está vivo. Ok. Y qué difícil es eso, Carlos, ¿no? Porque, digo, para ti, el guionista, Carlos el guionista, dice como, puedo escribir todo esto y jugar con la imaginación de la gente. Tú haces como, desde el trabajo del escritor, una invitación, y me ha pasado eso que decías, con muchos libros, lo leo, digo, wow, Dios, esta mujer o este hombre, ¿no? Y uno tiene una imagen de su propio ideal, y cuando vas a la pantalla, suponte, me ha pasado también leyendo una obra de teatro, cuando estudiaba en Argentina, en la Universidad de Arte, como que había una obra de teatro que la hacían dos compañeros hombres, y que era la amante y la esposa de los dos hombres que estaban en escena. Entonces todo el tiempo, toda la historia es como, no, y es hermosa, y ella es así, asazo. Nunca la describían físicamente que es rubia, pero tiene unos ojos infinitos, y ojos infinitos es lo que para cada quien. Entonces yo estaba preocupada de quién va a salir a la escena, a qué compañero de la clase eligieron para que los ayude en su conversación. Nunca apareció finalmente, y fue lo mejor que pasó, porque claro, para mí era rubia y altísima, para otro era bajita y morena, o sea, para cada quien su imaginación, lo que sea perfecto para cada quien, ¿no? Y eso es precioso del trabajo del escritor, que invita al lector a jugar con la imaginación. Entonces es muy difícil, imagino, luego para un director, llevar, como complacer a cada uno de esos lectores o espectadores que van como ansiosos de conocer a esa imagen perfecta, utópica que se ha hecho cada uno en la cabeza. Cuando es un guión basado en la obra de otra persona, y si esta obra es muy popular, es muy famosa, es un bestseller y ya está en el imaginario popular de alguna forma, bueno, cada quien lo habrá leído y se lo habrá imaginado a su propia manera, pero es un reto realmente para el guionista poder adaptar esa obra a un lenguaje cinematográfico que pueda complacer a todo el mundo. Es sumamente difícil. Hay infinidad de ejemplos, pero te voy a poner uno muy emblemático, y espero que las personas que nos están viendo pues sean cinéfilos y conozcan un poco de cine. Y si no, averiguarán. Averiguarán, exacto. Ya gracias a Dios con Google toda la información está a la velocidad de los dedos. Entonces, fíjate algo. Hay un director llamado Roman Polanski, que es un director polaco formado en Francia, y él adaptó un bestseller de terror muy famoso llamado El bebé de Rosemary. Muy famoso en los años 70, esta novela, de Rosemary Baby. Y pues es un libro de terror en la que básicamente hay una persona que engendra, que tiene en su vientre y da a luz nada menos y nada más que al hijo del diablo, de Satanás. En el libro, por supuesto, la figura central, casi que protagónica, es el bebé, es nada menos y nada más que el hijo del diablo. Le encomiendan a Roman Polanski aquí en los Estados Unidos, cuando se vino a ser de director acá, adaptar el guión junto al autor de la novela para que pudiera ser visto en imágenes. Roman Polanski, su visión como director, cómo veía él eso que estaba allí en letras, en película, en film.
para hacerte el cuento largo, muy corto, en toda la película, que la protagonista Mia Farrow, jamás sale el bebé. Claro. El bebé nunca sale. Y la gente decía, ¿y el bebé? ¿Y el bebé cuándo va a aparecer el niño? ¿Cuándo vamos a ver? Se veía el cochecito, la carriola, la cosa, pero nunca el bebé. Fue una forma, o sea, transgredió allí bastante, digamos, códigos que la gente tenía en su mente. La gente esperaba ir al cine y ver lo que habían leído. Pues él hizo a su manera cómo interpretó la novela y cómo era su visión de que esa novela debía verse. Entonces, fíjate, ¿no? Es la visión. Igual ocurrió con la novela de Mario Puzo, El Padrino, que cuando fue llevada al cine, los derechos, no sé si lo compró, pero por lo menos lo solicitó Francis Ford Coppola para hacer una adaptación al cine. Y él es el guionista o co-guionista porque se sentó al lado del autor, que era Mario Puzo, y entre los dos lograron hacer un guión. Pero él contó en ese momento también con el apoyo del autor del famoso bestseller de la novela. Y el que haya tenido la oportunidad, como en mi caso, de leer la novela primero y luego ver la película, siempre vas a decir, fue mejor el libro, o sea, o les faltó esto, debieron haber mostrado esto, esta parte no la debieron haber omitido, pero ya está, ya está. El que no leyó nunca el libro siempre recordará la película, y el que vio la película y luego leyó el libro preferirá haberse quedado con el recuerdo de la película y viceversa. Pero esto me lleva nuevamente a retomar el punto de entonces ahora el guión original. ¿A ti cuál te gusta más, el guión original o el otro? Ambos son retos, y retos. Yo creo que realmente adaptar la obra de otra persona significa un reto muy grande, ¿no? Muy interesante, y es, digamos, un ejercicio a la estimulación de la imaginación increíble. Pero hay que irse con cuidado, lo que decía anteriormente, las licencias que se toman, que te tienes que tomar como guionista, que estás haciendo una obra o una herramienta que está al servicio de una producción que va a ser tomado por un director, interpretado por ese director y un equipo de producción para llevarlo a imágenes, es súper complicado. Generalmente los guionistas se suelen sentar con el director cuando no es el mismo director el guionista, para que él le explique, mira, vamos a hacer esto para que tú lo puedas desarrollar de esta manera. Y quizá el director le dice, no, escríbelo de esta manera para que me sea mucho más fácil la puesta en escena. O sea, es un mundo. Pero cuando hablemos de una persona, a ver, que está comenzando en esto de escribir, y se está ocurriendo ahorita una idea y quiere hacer esa idea un cortometraje, una película, un mediometraje o sencillamente un video. Quiere expresarlo a través de imágenes. Sí. Y esta persona no encuentra de qué idea escribir. Lo que te iba a decir unos segundos atrás es que yo siempre digo que de verdad, la realidad supera la ficción. Realmente hay millones de historias que contar de la misma cotidianidad. Lo que decías anteriormente tú, esto que acaba de acontecer en el mundo, como es la pandemia, ¿cuántas historias no van a salir respecto a la pandemia, al encierro? ¿Cuántas cosas no pueden ocurrir dentro de un mismo lugar, de una sala? Yo les invito a que vean una película de Alfred Hitchcock que se llama La Soga, donde todo ocurre en un mismo espacio, en un salón. En un salón, y tú no pierdes la atención en ningún momento. No hay grandes escenarios, no hay grandes locaciones, es solo un espacio. Y allí se cuenta toda una película. ¿Cuántas historias no pueden salir de situaciones que hayan ocurrido en una casa? Miles. Yo tengo ahorita varias ideas sobre eso, y cada idea me parece a mí, por lo menos, mejor que la otra. ¿Qué quiero decir? Una idea puede surgir de cualquier acontecimiento, pero una vez que tengas muy claro lo que quieres escribir, bien sea una idea original o bien sea que leíste un cuento y te impactó y dices, ¿cómo se vería esto en lenguaje cinematográfico?
Bueno, la primera labor es hacer anotaciones en un cuaderno, una libreta. Yo suelo utilizar este tipo de libretas. Ajá. Y que es como un lienzo para el pintor. Para mí es como un lienzo. Te hago una pregunta sobre esa libreta en especial. ¿Has evolucionado durante el tiempo o siempre esa ha sido tu forma? A mí me Bueno, pasa desde que me he mudado a Los Ángeles que siempre voy en el carro manejando. Aquí se maneja largas horas del día, a veces hasta 3 horas al llegar a un lugar. Y de repente en esas 3 horas, ¿no? Porque hablamos con otro director, eso, en los momentos más improductivos, como ha sido este en parte, es donde la creatividad correcto, más vuela. correcto. Es típico que uno se está bañando ¡ay, esta idea! ¿No? Entonces digo, ¿en qué momento de que ahora con la tecnología, por ejemplo, para ti es o el cuaderno o nada, o también tienes tu nota de voz, tu notita del teléfono, tu cosa con la que no perder esa pista de esa idea para el guión? Pues, si fuese lo que tú dices, todo es válido. Si fuese un viaje muy largo y no tengo en ese momento la oportunidad de escribir o de detenerme a escribir, pues yo utilizaría una grabadora, la grabadora del teléfono, o recurrir a memorizar esa idea que me ha venido, esa inspiración, esa musa que me ha venido en el momento. Pues lo importante es mantener intacta la idea que se te atravesó en la mente. Hay quienes pueden grabarla, o se autoenvían notas, o le envían nota Sí, a alguien, o, prenden, yo hago eso. o aplicación de la grabadora. Sí, o tengo una conversación conmigo misma abierta en mi chat y me mando a mí misma mis mensajes y tengo como mi conversación conmigo misma y me es súper útil para organizar mis ideas. Eso, Y luego una eso vez, es. Carlitos, ya, tuviste la idea, la anotaste en papel, en la nota de voz, en No, lo que no, estés llamando. no, no. No es que la anote en papel, yo empiezo a estructurar la idea en el papel, empiezo a dibujar personajes. Cuando digo dibujar personajes no es hacer caricatura, a escribir. Y escribo, por ejemplo, supongamos Romina Leal. En la historia, Romina, en el encierro, está obstinada de su marido, y su marido, que ya viene presentando desde hace algún tiempo algunos problemitas de salud. Todo esto se me está ocurriendo en este momento. Sí, sí, sí. Romina Estás más lejos de la decide, realidad, vamos a aclarar, pero vamos a dejar volar la imaginación, escribe la vamos historia. a dejar volar, dice, voy a asesinar a mi esposo, aprovechando el encierro, aprovechando la pandemia, voy a fingir que mi esposo murió de la enfermedad, del virus, y voy a quedarme con su herencia. Aprovecha para revisar papeles, o se dio cuenta en el encierro que él tenía un amante, se va a vengar. Todo puede ocurrir en ese mundo. Y todas esas ideas las voy anotando. Ok, primero, ¿de qué trata esto? Una esposa que asesina a su esposo. Ella se llama Romina. Pero ¿cómo será Romina? Entonces me empiezo a imaginar a Romina. Romina es una chica rubia, o es morena, o es alta, o es flaca, o es gordita, es pecosa, y empiezo a notar todas esas características del personaje. Incluso le empiezo a inventar manías, le invento incluso hasta un signo zodiacal. Todo. O sea, ese personaje tiene que empezar a cobrar vida para mí. Incluso le invento una cara. Yo tengo que puede ser de alguna actriz o de alguna amiga que es actriz, porque me voy ideando ya esa persona actuando. Y me imagino a mi personaje ya actuando. Y le invento todo su mundo a ella, hermanos, si tiene papá, si no tiene mamá, si es huérfana, si ha sufrido en la vida, si estudió en un internado, cosas que vayan moldeando su personalidad. Todo eso empiezo a escribirlo en la libreta. Empiezo a hacer anotaciones a lo loco en la libreta. Yo Igual hago del lo mismo. personaje. Me impresiona que hago exacto lo que acabas de decir y es muy clave en mí que le pongo signo zodiacal a todos mis personajes y construyo todo, hasta las historias de sus amigas, de sus hermanos, de sus familiares, de Todo, todo, o todo, sea, todo lo manías. más puedo abarcar. Para mí sea real ese personaje. Cuando Sí, me estoy inventando toda la historia, de verdad ese personaje está actuando en mi cabeza. Ya yo los veo actuando, ya yo estoy claro. desarrollando la película. Por eso yo, que soy director y escritor y guionista, siempre digo que cuando hago una película la hago 2 veces, o cuando hago un video, cuando hago un corto, lo que sea, lo hago 2 veces. Uno transcurrió en mi mente y otro cuando lo estoy filmando. Claro. Pero cuando transcurre en mi mente necesito dejarla plasmada en algún papel para que me sirva como instrumento, como herramienta, como guía. Por eso se llama guión. Es la guía que luego voy a aplicar. Entonces empiezo primero a jugar con los personajes, luego con la situación, el conflicto. Todo personaje tiene un conflicto. Todo personaje tiene que
que atravesar algo, una aventura, un conflicto, resolver un problema, hacer algo. Y, por ejemplo, digamos, ella va a asesinar a su esposo. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Romina va a asesinar a su esposo y ese es el problema al que se va a enfrentar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué consecuencias le va a traer esto a Romina? Si de repente Romina empieza con una lucha interna, ¿esto será bueno? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Entonces, hay dos conflictos. El externo, el interno del personaje. Ella, sus dudas, sus temores, sus motivaciones, y luego cuando ejecuta lo externo. Este personaje, ¿qué buscaba él? Bueno, buscaba venganza, la motivación es, buscaba venganza, buscaba dinero, quería quedarse con la herencia, qué sé yo. Todo eso lo voy delineando para que realmente tenga sentido ahora lo que los personajes van a hacer. Porque la historia la cuentan personajes. En ese conflicto, tiene que haber giros, tiene que haber situaciones en las que de repente ella se vaya a salir con la suya o no lo va a lograr. Esos personajes además tienen que ser capaces de causar odio o amor en el espectador. Entonces, todo un universo que voy anotando para luego empezar a establecer la historia. Es como una tormenta creativa, tengo muchas ideas, voy a escribir y después dejo que todo se vaya asentando para ir escribiendo el hilo narrativo de la historia. Que como todos ustedes sabrán, o quizás no, toda buena historia debe tener tres actos, que son el inicio en el que los personajes se presentan en su mundo ordinario, se presenta Romina, se presenta su esposo, en un desayuno matutino, la cotidianidad, lo que ellos suelen hacer, su mundo cotidiano, su mundo ordinario. Personas de carne y hueso, común y corriente, viven en una casita. Luego viene el segundo acto, en la que del primero al segundo ocurre algo que se llama el giro. Y este giro nos lleva a un conflicto. En el segundo acto es donde se presenta el problema, se presenta el desafío, el conflicto, aquello que los personajes deben resolver, deben vencer, deben buscar, deben resolver. Luego, el tercer acto, que es el final, del segundo al tercero, tiene que haber algo que se llame, que es el punto álgido del conflicto, que es el clímax. Lo logrará, lo envenenará, lo envenenó y cuando creía que se iba a salir con la suya, revivió el señor, la agarró por una mano. ¿Me entiendes? Él se había dado cuenta que ella lo iba a envenenar y primero le envenenó él a ella. Es el clímax, donde nadie sabe, donde todo está a punto de ser o no ser. Y luego, por supuesto, la resolución del conflicto, el final. Murió ella, murió él, murieron los dos, no murió nadie, se despertaron, era un sueño. ¿Ves cómo todo va cobrando dimensión en un mundo que solo nació en una idea, en un mundo que solo está ocurriendo en tu cabeza, pero que has contado una historia? Es fascinante, porque tienes la oportunidad de crear tu propio universo en el tiempo que además quieras que dure. Si es un cortometraje, durará 10 minutos. Si es un largometraje, durará más de 70 minutos, de ir contando esa historia y tú llevando el calibre en qué momento vas metiendo cada cosa. ¿Tú qué parte de la estructura siempre la sigues así tal cual? Porque, ¿sabes? Como es la estructura básica que nosotros decimos desde la primaria, Sí. introducción, nudo y desenlace que tiene cualquier historia de recorrido, ¿no? Y entonces pienso, tú empiezas por el problema, empiezas por la presentación, ¿por dónde normalmente empiezas? Y ¿cómo eliges tú tu género? Como esto Mira, va a ser de miedo o esto va a ser cómico. ¿Cómo eliges y cuáles son tus favoritos momentos del proceso? mira, esto que te acabo de decir, los tres actos, es como imaginar que puede haber un humano sin esqueleto. No puede haber un humano sin esqueleto. Habrán algunos que son chiquitos, otros que son altos, su estructura varía. O digamos que todos van a tener esqueleto, pero la personalidad de cada quien es lo que va a cambiar. Y la de cada quien. Toda historia que se pretenda contar
bien sea en cine, en una película, en imágenes, o que se vaya a contar en un libro, en una novela, en un cuento, tiene necesariamente que tener estos componentes. Tiene necesariamente que tener estos componentes. La forma en que lo narres y los tiempos en los que los narres, que son ya los códigos propios del cine, pueden variar absolutamente. Pero si tú haces un ejercicio como guionista y escoges cualquier película, cualquiera, de cualquier director, de clásico o más moderno, desde Alfred Hitchcock hasta Paul Thomas Anderson, siempre o el propio Quentin Tarantino, siempre vas a encontrar los mismos elementos. Personajes, la historia, vuelvo y repito, la cuentan los personajes. Esa historia, para que sea por lo menos interesante, tiene que tener un mensaje. Tiene que tener un mensaje. Y ese mensaje se construye a través de situaciones. Puedes llamarlo, esa situación puede ser problemática, un problema a resolver, una aspiración a la cual llegar. No tiene por qué ser, digamos, de tensión o la historia, que es cuando decimos, la historia es un poco lenta. Yo creo que es un eufemismo para llamar que la historia fue aburrida. Y esto hay que decirlo sin tabú y sin pretensiones intelectuales, filosóficas o muy profundas. Las historias, las películas son para entretener. Para mí la principal función del cine es entretener. Luego, si ese entretenimiento te enseña, te educa, te llena de terror, te hace reflexionar, tiene un mensaje intrínseco, bueno, tiene valores agregados. Magnífico. Pero una historia tiene que entretenerte. Y con toda autoridad, una persona que ha ido al cine puede decir si esa historia a él le gustó o no. De manera que para él esa película va a ser mala o buena, aunque para otros sea lo contrario. Pero es como el vino. Todo el mundo dice, ¿cuál es el mejor vino? El que más te guste a ti. Porque las historias se cuentan para personas. Y yo sé que hay cines de autor donde las historias son un poco densas y a veces un poco difíciles de encontrar el mensaje, pero obviamente lo tiene. Claramente para el director o el guionista, ahí estaba el mensaje. Que te pueda mantener entretenido el mayor tiempo posible en la butaca, en el mueble, donde sea, es lo que lo hace algunas veces más o menos comercial. Ahí es donde se utiliza el término comercial. ¿Y qué significa eso? Que la persona, el guionista, escribió una historia que va a ser tan popular, tan entretenida, que él está seguro que va a llamar la atención del mayor número posible de personas. Él pensó en un público que quizás se parece mucho a él y que tiene las mismas necesidades y expectativas intelectuales que él, y será capaz de poder conectar su historia con muchas personas. Y no lo hace, digamos, el que una película sea comercial no le resta un valor intelectual. Yo creo que a veces se ha asumido drástica y radicalmente ese punto, que hay historias que pueden ser muy comerciales y hay otras historias que son muy densas y los críticos dicen, no, es que esto fue una obra para el populacho, esta fue para el divertimento. No, no tiene necesariamente que ser así. El hecho que le guste a mucha gente no la convierte en una obra vacía, no la convierte en una obra superficial. Pero hay otras obras que son muy densas, con un contenido altamente filosófico, cuyo mensaje a veces no es captado a la primera. Y todo eso es válido. De manera que cuando estás escogiendo una historia que transmitir, pues ya queda de tu parte escoger qué historia crees tú que puede conectar con muchas personas o si le estás hablando a un reducido grupo. Entonces ahí es cuando se habla del cine de autor, porque esa persona ha escrito para un número de personas que comparten sus mismas inquietudes intelectuales y ahí también hay un mensaje que ellos sabrán entender o no. Pero ahí siempre va a haber un mensaje que es interpretado por personajes. Hay nichos, ¿no? A mí me pasaba, yo hice una obra de teatro que era un farcical, un absurdo, y
pasaba que había gente que moría de la risa, o sea, que reía en un nivel como que ni a mí que estaba diciendo el texto me parecía tan gracioso, y hubieron públicos que era como que, no entendí. O sea, silencio absoluto en la parte donde otros reían a gritos, porque el absurdo tiene una cosa así, ¿no? Muy específica, muy particular, que no todo el mundo tiene ese tipo de Sí, humor específico. el teatro de lo absurdo. Y entonces es un humor que se vuelve un poco irónico, satírico, y que es un humor muy fino, que solo puede ser entendido por personas que compartan el mismo sentido de, a veces se le suele llamar de humor negro. Mm, Para mí el humor negro es un humor muy irónico, que suele decir cosas muy duras en forma burlesca. mm. Y nos estamos burlando de nuestra propia realidad. Y es como cuando entras al circo, al cuarto de los espejos, y logras verte a ti reflejado en un espejo como una caricatura. Algunos se reirán de sí mismos, de lo irónico de estar viéndose así, y otros no les causará mucha gracia. Entonces, hay ese tipo digamos, de historia que tienen un sentido del humor muy específico y para un público muy específico porque su educación o su intelecto les da para descifrar lo que quiso decir el autor o lo que quiso exponer el director. Y otros ni lo entenderán, Mm. pero ahí estuvo el mensaje. Solo que la capacidad intelectual de cada quien dará para entenderlo o no. Por eso cuando tú apuestas a una obra como guionista, una obra que sin duda sabes que va a conectar con el mayor público posible, pues es un gran acierto. A mí me encanta la ironía de Quentin Tarantino. Me encanta su humor un poco a veces cruel, igual que Paul Thomas Anderson o Wes Anderson. Entonces, a mí me encanta ese humor que mucha gente no lo ve, Mm. o de los hermanos Cohen, por ejemplo, que suelen contar historias trágicas, pero que no están exentas de algún tipo de humor, pero están contando cosas muy serias. ¿Te Claro. fijas? Y a algunos no les gusta y ellos ya han sido catalogados incluso como directores que hacen un cine muy específico, perdón, cine de autor. Pero creo que es un cine de autor que se va acercando cada vez más y más a las masas. Creo entonces que hacen películas para gente inteligente y me satisface saber que tienen muchos seguidores porque eso me hace entender que cada vez el público se vuelve un poco más inteligente, que es algo contradictorio en estos tiempos, donde a veces vemos públicos que se satisfacen con cosas muy baratas y de muy poco contenido intelectual, pero bueno, Sí, pero fácil uno de entender. agradece siempre que escriben sin subestimar a la audiencia que lo está viendo. Pero ¿cómo es tu caso? ¿Tú qué escribes? Porque a ti te pasa mucho esto de que te encanta y apasiona la historia. Entonces tú te sientes Sí, más que conectado con qué tipo de historias. sí, muy bien. Bueno, tú me conoces, obviamente, sabes que, a ver, una de mis grandes pasiones desde niño es la historia. Y yo creo que a veces me siento como un historiador prestado al cine o viceversa, o un cineasta prestado a la historia. Ya habrá que verlo, porque los que me consideren mal cineasta dirán, bueno, es que él es historiador y por eso no es tan buen cineasta, y los que me consideren muy mal historiador, los historiadores dirán, bueno, es que él es historiador y por eso no cuenta muy bien la historia, y eso dependerá de cada quien. Pero aún así es muy interesante la perspectiva de historiadores y cineastas. Cuando combinas historia y cine es muy delicado porque tú tienes la responsabilidad de referirte a hechos que ocurrieron y que a veces no puedes transgredir tan fácilmente porque cualquiera va a buscar un libro y dice, este director es un mentiroso, esto no ocurrió de esta manera. Entonces, cuando vas a contar, a ficcionar momentos de la historia para convertirlos en historia, quizás tenga más sentido en inglés, es decir, yo hago story about the history, ¿correcto? Historias basadas en la historia. Tienes que primero recrear el momento, la época, el momento histórico, lo que estaba ocurriendo. Vamos a suponer que voy a hablar sobre un hecho que ocurrió durante la Revolución Francesa.
escojo personajes ficticios o personajes que pudieron haber existido y tengo que inventarles algún momento que no está registrado en la historia, pero que pudo haber sido, conversaciones con su familia, con sus amantes, con sus amigos, con sus colegas, creo, y el marco histórico en el que estuvo ubicado eso, y no puedo cometer el error de saltarme años, de saltarme sucesos, de ponerlos en lugares donde nunca estuvieron, por lo menos no en esa época, porque ya la gente se llevaría una gran decepción. Hay quienes lo hacen sin ningún complejo. Por ejemplo, ¿sabes la película Corazón Valiente de Mel Gibson? Mel histórico de Escocia, un revolucionario escocés que luchaba por la independencia y la soberanía de Escocia del Imperio Británico, de Inglaterra. No podemos llamar todavía Imperio Británico, pero entonces lo pone el autor, el director o el que hizo el guión en unos contextos de época totalmente errados, totalmente errados. Pero lo bonito de la película es que, aún tomándose esa licencia donde transgrede la rigurosidad científica de los hechos históricos, la película no deja de ser apasionante segundo a segundo. Por ejemplo, el rey que gobernaba en Inglaterra, que reinaba en Inglaterra, allí es Sankis Largo, no, tenía una diferencia con William Wallace de 200 años. Y ese errorcito nada más, 200 años. Y como esos muchos, pero la gente le fascinó, daba por hecho lo que ahí estaba sucediendo. Y lo bonito es que la juventud de Escocia reivindicó, rescató un personaje como William Wallace del olvido, y todos los jóvenes se abocaron a las bibliotecas a investigar sobre ese William Wallace, sobre ese héroe nacional que luchó por la independencia de Escocia. Y bueno, ahí ya se enteraron que la película no había sido tan rigurosa como se hubiese esperado, pero no importa, cumplió su objetivo, entretuvo y enseñó. Fíjate eso, entretuvo, fue entretenida, los llenó de 2 horas de mucha acción, de mucha emoción, pero también les enseñó por lo menos que hubo un personaje escocés que luchó por la independencia de Escocia llamado William Wallace. Cumplió un objetivo educativo también. Y ahí siempre esta lucha, cuando uno está escribiendo un guión sobre historia, ¿qué tantas licencias puedes tomarte para recrear una época, para recrear una situación, pero que a su vez sea entretenida, que esos personajes, que no parezca una clase de historia, porque para eso están los documentales. Tú estás haciendo algo de ficción. Y cómo combinar la historia, que es una ciencia, con el cine, que es entretenimiento, que es arte, que es otra cosa, que es evocación, emoción, ensueño, que tiene sus códigos, que tiene su lenguaje. Entonces, para mí es un reto fascinante. Aquellos que escribimos guiones se basan generalmente en la historia para contar historias de personajes. Me encanta y pienso también, ¿no? Que habrá de todo tipo de escritores, estos que dices tú que priman el entretenimiento y que la gente se enganche con la historia, así hayan estos desfasajes de históricos, ¿no? En cuanto a hechos históricos, y habrá otros que me imagino, o yo, voy a decir, si escribiera, me centraría muchísimo en el significado, en esto de entregar un mensaje de valor, ¿no? Y habrá quienes les interesa más una parte o la otra, o contemplan todas las partes, pero pienso eso, ¿no? Como, ¿por dónde empezar, o por dónde empiezas tú a la hora de escribir? Tú decías esto, vas primero por los personajes, por el libro, tal cual es. Primero, la introducción de los personajes, se introduce el conflicto. Correcto. Y se va hacia la resolución. Cuando decías esto de que escribes, también pensaba eso, ¿no? En el escritor de Joker, que lo hemos visto, ese trabajo fantástico de Joaquín Phoenix, que decía que él todo el tiempo cuando escribía lo tenía en su mente. Y yo pensaba como, increíble, porque el actor ni se veía así físicamente y el escritor lo tenía, que era este actor, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros trabajando también, ¿no? A veces esto que decías de la licencia,
de ser escritor, pero también de dirigir. Nosotros cuando hemos trabajado juntos, primero era por un personaje y llegas y es como, no, Romy tiene otra energía, ¿sabes qué, Romy? Tú le vas mejor a este otro personaje, eso pasa muchísimo. Después conversaremos en otra conversación, hablaremos de cómo es la elección en el casting, ¿no? Para ti, que eres el escritor, el director, que ya tienes como un sentido muy, muy vivido de cómo es cada personaje, que Sí. les pones esto hasta el signo, ¿no? Como su energía, su cosa. Y me ha pasado también de entrar este farcical del que hablaba antes, ¿no? Esa obra de teatro, que el director me decía, tú cruzaste la puerta y yo sabía que ese era ¿Qué tu... eras este personaje? O sea, y el personaje que él había escrito era para una latina colombiana, que es como, bueno, ahora es argentina. O sea, es como, eso pasa mucho también, ¿no? Con el guionista. Tú eres de que no, hay que ser fiel a la letra, al guión, a la cosa, o sabes y estás claro de que eso hasta el último momento siempre está modificándose el guión, o eres súper estricto. Qué buena observación acabas de hacer. Yo estoy haciéndome el cargo que estoy hablando para un público que nunca ha escrito un guión, que quizás le interesa iniciarse como contador de historias, como contador de historias. Eso es un guionista, un contador de historias. Pero es un poco más complejo cuando lo llevamos a la industria del cine porque el guión realmente no es un género literario. El guión, jamás verás que un guionista de cine cuyo oficio sea solo escribir libretos para cine, lo verás nominado a un premio Nobel o a premios de literatura. Jamás lo vas a ver, porque el guión no es un género literario. El guión es una herramienta o es un instrumento para hacer una película. Todo está supeditado luego al montaje, al lenguaje de la cámara. Todo lo que está escrito allí está en función a un equipo cuya misión es hacer una película, es hacer planos que luego van a montar en escenas, que luego van a montar en secuencias y van a contar una historia. ¿Me explico? De manera que desde que se escribe la primera letra en ese guión, en esa hoja en blanco, en tu computadora, y comienzas a desarrollar todo ese andamiaje de palabras que luego tendremos que ver en imágenes, pueden ocurrir cosas fabulosas. Porque una de las cosas más complicadas es que lo que escribiste termine siendo, y es un ejercicio apasionante, termine siendo tal cual en las imágenes. Porque puede ocurrir de todo. Hay un largo trecho entre la primera letra que escribiste hasta cuando el director dice corten a la última escena, el famoso wrap it up. Ha ocurrido un mundo de cosas, problemas en la producción, se enfermó el actor, tuvimos entonces que cambiarlo o matarlo antes de lo que creíamos, o sacarlo, inventarnos algo, una excusa de que ya el actor no está, o cualquier cosa puede ocurrir a última hora que pudiera hacer obligatorio que reescribas la historia en plena producción. Por eso el trabajo del guionista no termina hasta que se filma el último plano. Porque a veces puedes llegar a un set y ocurrió cosas. Y el director dice, bueno, esto yo lo tenía imaginado de esta manera, pero ahora lo vamos a hacer de esta otra manera. Y hasta en ese momento el guión puede cambiar. Por eso no es un género literario, porque va a cambiar tantas veces sea necesaria para que la puesta en escena funcione. ¿Tú siempre Recuerda. ¿Tú siempre has dirigido guiones tuyos propios o te ha tocado alguna vez trabajar de guionista pero no de director o viceversa? Sí, bueno, he dirigido cosas que no he escrito yo, he escrito cosas que no voy a dirigir yo. Esto último es lo más común, he escrito cosas que no voy a dirigir yo, que me contratan para hacer el guión o para corregir un guión y yo no voy a hacer, pero trato de pensar también como director. Por eso es muy importante que el guionista sea realmente un cineasta, tenga alma de cineasta, piense como cineasta, piense en planos, piense en función de un lenguaje narrativo propio del cine. No puede ser al revés. No todo buen escritor podrá escribir guiones. No es así.
Pero todo guionista tiene que tener dentro de sí alma de cineasta, porque él debe entender que le está escribiendo en función a un equipo, no de él, a un equipo. Él no va a complacerse a sí mismo. Él está trabajando para que eso que está escribiendo realmente pueda llevarse a imágenes. Cuando escribes para otras personas, tienes que tener siempre eso en cuenta y tienes que ser muy abierto a las correcciones que te haga la persona que finalmente va a dirigir. Y no puede existir complejos, no puede existir egoísmos, no puede existir egos. Hay en este momento, hago un paréntesis, ahorita una historia en Netflix, una serie que se llama Hollywood, que es la época dorada del cine americano, de la época dorada de Hollywood. Y hay una, creo que en el episodio 5, si mal no recuerdo, en la que el productor está hablando con el guionista, porque hay algunas cosas que deben cambiar en la historia. Y el guionista, que es su primer guión que va a ser llevado a escena, se pone un poco aprensivo, se pone un poco celoso y renuente a cambiar cosas. Y el productor le dice, me he sentado con miles de guionistas y siempre es incómodo este momento cuando es su primer guión y yo le digo que tiene que hacer cambios, no es que si quiera hacer cambios, que tiene que hacer cambios, se muestran de la misma manera siempre y al final terminan comprendiendo que ellos están al servicio de una producción. Y es así, es así. Entonces, tienes que despojarte de egos, entender que eso deja en un momento de ser tuyo para empezar a ser del director y que el director hará los cambios en el momento que necesite hacerlo y que tú podrás, lo único que te queda es ayudarlo a que sea lo más fácil posible o lo más adaptable posible a su idea. Entonces me ha tocado mucho eso y al principio me dolía mucho cuando que iban a cortar algo o alguna idea de la que yo estaba enamorada sencillamente no se podía. Me dolía como si fuera un hijo. Pero luego poco a poco fui comprendiendo que es eso, que el guión es una herramienta al servicio de una producción. La única forma que tu idea quede plasmada tal cual la querías es que tú escribas, produzcas y dirijas. Si puedes hacer todo eso al mismo tiempo e incluso con la parte de producción conseguir el presupuesto para hacer tu idea tal cual la concebiste, maravilloso. Si estás trabajando con un equipo de personas y cada quien es muy creativo, pues tendrás que entender que en algún punto el guión va a empezar a sufrir modificaciones y puede cambiar radicalmente muchas cosas. Tienes que estar preparado para eso. Lo bueno de a veces escribir para ti mismo, para dirigir luego, es que tú tienes el control. Y más aún cuando produces. Cuando eres el que además va a producir, va a conseguir los recursos, el dinero, qué sé yo, y nadie te tiene que dar orden. Entonces, eso es el mundo ideal, pero ya sabemos que el mundo ideal generalmente no es tan ideal. A veces sí y a veces no. Así diré. Y qué gusto, qué rica conversación, me encantó. En otra conversación tocaremos muchos más de temas pequeñitos que se han desprendido por aquí, por allá. Quiero que nos cuentes cómo es tu método también a la hora de cuando produces, cómo consigues esos recursos, cuáles son tus fuentes, tus principales como lugares donde buscas esas inversiones o la financiación para un proyecto. Todos estos y muchos más temas iremos desarrollando de a poquitito. Hoy te despido, que sé que también estás ocupado. Te mando un besote enorme, Carlitos. Un placer, un gustazo tenerte aquí en esta conversación que va a ser la primera de muchas seguramente. Bueno, espero que haya sido útil. Luego, si se anima y tu público se anima, podemos hacer ejercicios de cómo comenzar una historia, personajes, ser un poco más interactivo, lo que ustedes quieran. Lo poco o lo mucho que sepa yo sobre esta industria del cine, pues me gustaría compartirla con ustedes cada vez que lo quieran. Sí, por favor, compartamos toda esa información súper nutritiva que tienes, que seguramente a muchos les va a servir. Yo me ofrezco aquí desde mi casa, desde mi lugar humilde de actriz, a hacer los ejercicios de escritora, a ver si les sirven y podemos trabajar en esto. Gracias, Romina. Gracias, y tu idea de poder comunicar y transmitir todas estas cosas, fabuloso. Ay, qué gusto. Tienes 100 puntos.
Me encanta que te haya gustado la idea tanto como a mí. Sigamos entonces pronto en otra conversación. Si tienen cualquier duda, pregunta, nos pueden dejar en los mensajes ideas para nuevas conversaciones que les den curiosidad. Aquí somos todos curiosos y queremos aprender, así que vamos a llevar luz a detrás de cámara, vamos a iluminar al guionista, al director y al escritor de Carlos Puch. Gracias, Carlitos. Gracias. Un beso enorme. A ti, Romina, a ti. Chao.